Seguimos en Conexión B Análisis. Entrevista, es hora de ir con Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la pueden consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Edgar, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Aprovecho para mandar un saludo al público que nos escucha. Jorge, Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda de Hitler allá a finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo pasado. Él, en su estrategia de guerra, consideró central repetir una mentira 1000 veces hasta que sea asumida como verdad. Por otro lado, siempre se asume que en la guerra lo primero que muere es precisamente la verdad. Por su parte, el general Karl von Clausewitz aseguró a principios del siglo XIX, en una de sus sentencias más estudiada e interpretada, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Michel Foucault, analista del poder en los años 70 del siglo XX, propuso invertir la frase y considerar a la política como la continuación de la guerra por otros medios. Y esto, Jorge, no es un mero juego de palabras. Para el general prusiano, la guerra era una consecuencia de las desavenencias y contradicciones de la política. Es decir, parece asumir la primacía de la política por sobre la guerra. Y para el académico francés, después de las dos guerras mundiales del siglo XX, parece inducir que en el mundo contemporáneo es la guerra quien lleva la primicia y la política la que asume los resultados de la guerra y los enfrentamientos militares. En todo caso, sea lo uno o lo otro, estamos en un permanente estado de tensión y contradicción, ya sea dentro de los conflictos políticos cotidianos o ya sea en medio de las planificaciones y acciones de guerra que se viven en el mundo. Así visto, Jorge, toda batalla política es preámbulo de una guerra. Es la política la encargada de dotar de elementos racionales a los conflictos sociales, ya sean de raza, ideológicos, económico-territoriales, etc. Y toda guerra tendrá como resultado al final un acuerdo político. Por lo cual, Jorge, podríamos decir que ya en estado de guerra o ya sea en estado de conflicto político, las fuerzas en pugna estarán tentadas siempre a distorsionar la verdad con el fin de asegurarse una narrativa acorde a sus intereses y, como pretendiera Goebbels, modular la opinión pública para influir en el ánimo, adhesión y apoyo para cada bando. Con esta posición estaríamos poniendo entre comillas el concepto de verdad y llevarla a un relativismo extremo, en donde la verdad no existe, sino solo versiones ad hoc acerca de los sucesos y conflictos humanos. Bien, pues así hemos llegado a lo que los analistas sociales consideran los tiempos de la posverdad. Esta noción ha recorrido fuertemente el mundo político y académico, sobrecargada sobre todo por el desarrollo de las redes sociales y de la aparición y legitimación de distintas atalayas con capacidad de influir en la opinión pública, y que de manera irrestricta mandan al mundo toda clase de mensajes, historias, bulos, falsedades, que como dijimos anteriormente, pues solo intentan defender intereses específicos, nacionalismos, racismos, homofobias, clasismos, globalismos, ideologías, etcétera, etcétera. La posverdad, entonces, Jorge, es un campo abierto, libre y sin restricciones, que alimentado por las redes sociales suele ser una herramienta que permite configurar y manipular a la opinión pública, que no alcanza a discernir ni escrutar con suficiente tiempo el permanente e indefinido bombardeo de mensajes dolosos y falsos que de alguna u otra manera se fijan en la mente de algunos públicos. Cuando se quiere revertir, aclarar o desmentir alguna idea, esta ya hizo suficiente daño. Los propósitos de la posverdad como herramienta de combate político son deslegitimar, estigmatizar, distorsionar, acusar, pero sobre todo falsear el mundo y la realidad percibida por los sujetos. Así, recientemente hemos escuchado: se quieren robar tus ahorros, la amnistía está hecha para liberar a los narcos encarcelados,
Claudia, tu familia tiene millones de dólares en paraísos fiscales. Al presidente lo sostienen los chapitos. López Obrador es responsable de la quiebra del país. El gobierno es el protector del crimen organizado. López Obrador le ha hecho un daño irreparable al país. La derecha, Jorge, pues se ha tomado a pie juntillas la estrategia del bulo para manipular la opinión pública. Por lo menos 2 de sus promotores y activistas así lo han declarado expresamente. Carlos Alarraqui sostuvo: esta campaña se gana con propaganda y mentiras, y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. De igual manera, y fiel a su espíritu propagandístico y considerado el publicista de Roberto Madrazo, el mismo Carlos Alarraqui afirmaba: y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con otro tema. Y Morena te va a contestar, pero tú ya estás con otro tema y haces propaganda. Eso es muy fácil. Asimismo, el periodista favorito de García Luna, Raimundo Rivapalacio, comentó recientemente respecto a la renuncia de Uresti: la verdad ya es irrelevante. Nadie quitará del imaginario colectivo que se trató de un acto de censura. Ya sin el menor empacho y en lo que parece ser la estrategia de la desesperación, el director de Eje Central confirmó: lo que importa es la narrativa que se instaló. Es que en algún sector de la opinión pública ya quedó sembrada la idea, y esa es precisamente la estrategia. Ni qué decir, Jorge, el público debe saber que la conversación pública está cargada de una estrategia deslegitimadora a través de bulos y mentiras, y que solo tiene tintes electorales. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Muchas gracias Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la puede consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Vámonos al corte, volvemos.